¿Quién iba a pensar que aquel peleador que aparecería en el primer The Ultimate Fighter Latinoamérica con la apariencia de un muchacho común y corriente se convertiría en el más grande exponente no brasileño de Sudamérica y desarrollaría la capacidad de noquear, ya sea con patadas o puños, en una división que no destaca precisamente por los knockouts? Y es que Chito Vera, por lo pronto, ya es el peleador con más finalizaciones en la división de peso gallo, el segundo con más victorias, y ya tiene triunfos sobre 2 ex campeones de UFC. Pero quizás lo que más llama la atención de su repertorio es el hecho de tener una increíble resistencia a los golpes, nunca ha sido noqueado, nunca ha recibido algún knockdown y además en la mayoría de sus peleas siempre sale con el rostro intacto, en contraste con el daño que vemos en la cara de sus oponentes, a pesar de ser, según las estadísticas, el que más golpes recibe. Quizás para entender por qué Chito Vera tiene tan buena resistencia, tendríamos que retroceder varios años en el tiempo. Chito no creció como una persona de ciudad, nació en el poblado de Chone, en Manabi, sus padres tenían una hacienda y él creció básicamente en la naturaleza, consumiendo alimentos de origen orgánico. Esto quizás fue la clave para mantener siempre una alimentación tan saludable y una gran capacidad para aprender, y es que dicen los expertos que crecer en la naturaleza mejora el aprendizaje y favorece la concentración y la memoria en la etapa adulta. Cuando era joven, Chito practicó varios deportes. Según cuenta, le gustaba más el surfing y recién a los 13 años aproximadamente conoció el UFC y empezó a practicar jiu-jitsu. Luego se mudó a Guayaquil. Allí conoció a su pareja, con quien se casó en el 2012 cuando recién estaba empezando en las MMA. Sus primeras apariciones en el deporte no fueron muy sorprendentes, con excepción de una victoria por nocaut en Lima, en donde derrotaría a su rival utilizando los codos. Pero aunque no sorprendía tanto, se notaba el gran entusiasmo que tenía e incluso en varias ocasiones se ofreció a pelear de forma gratuita, ya que su objetivo era llegar como sea al UFC. Por suerte, en el 2014, gracias a una publicación de la compañía, el objetivo comienza a materializarse y finalmente Chito fue seleccionado para participar en la primera temporada del The Ultimate Fighter Latinoamérica, y con esto cumpliría la primera meta de llegar a la promoción más grande del mundo. A esto hay que sumarle que también tenía un propósito muy especial, y es que su primera hija nació con una enfermedad congénita cuya operación requería una fuerte inversión de dinero, haciendo que esto se convierta en su mayor fuente de motivación. En su primera aparición en el The Ultimate Fighter se le notó muy nervioso y su rival Henry Briones lo derribaba con mucha facilidad. Era un combate competitivo, aunque el mexicano venía trabajando mejor. Sin embargo, Chito Vera conectaría un upkick que causó el inmediato knockout del mexicano, obteniendo así su primera victoria dentro de la compañía. Sabemos que estas peleas son consideradas de exhibición, por lo que no están registradas en el récord oficial, pero en ese combate, en 2014, pudimos ver que Chito, a pesar de tener muy poca experiencia e ir perdiendo el combate, nunca dejó de buscar la abertura y aprovechó el momento para conectar ese upkick. Incluso el Chito de hace mucho tiempo tenía esa mentalidad de francotirador, a pesar de no haber desarrollado aún las herramientas para darle poder a sus golpes. Sin embargo, una infección en la piel provocó que el ecuatoriano abandonara ese show, no sin antes recibir la promesa de obtener un contrato para pelear dentro del UFC. Sus primeros combates en la compañía no fueron tan fluidos como lo esperaba, tampoco mostraba un buen nivel técnico, estuvo alternando victorias con derrotas hasta que por fin su carrera despegó tras vencer a Ning Wanjo en Australia. Pero la victoria que realmente marcaría su carrera y además crearía un precedente que hasta el día de hoy lo seguimos viendo en cada una de sus peleas fue su combate con Brad Pickett en Londres. En las tarjetas de los jueces había perdido los primeros 2 asaltos, absorbiendo básicamente todos los golpes. Sin embargo, salió en el tercer round con intenciones de finalizar y conectó esa patada a la cabeza que causó la rápida intervención del referí, provocando también los abucheos en el O2 Arena de Londres, pues había noqueado al peleador local. Después, a pesar de sumar 2 derrotas en el camino, su carrera siguió tomando impulso, consiguiendo 5 victorias seguidas por la vía de la finalización. Lastimosamente, su racha sería cortada en la derrota ante Song Yadong, un combate muy parejo que tuvo lugar en el peso pluma, y hasta la fecha muchos consideran que Chito debió llevarse la victoria. Luego vendría el gran triunfo sobre Sean O'Malley, que en ese entonces estaba invicto, al parecer una patada que impactó en el nervio peroneo que está justo debajo
de la rodilla habría causado que O'Malley pierda constantemente el balance, lastimando su tobillo hasta eventualmente tirarse al suelo, pero de todas formas fue una victoria legítima para Chito, quien aprovechó el momento para conectar sus fuertes codos. En su siguiente combate se enfrentó a José Aldo, el mejor peso pluma de todos los tiempos, que aún tenía intenciones de capturar otro cinturón de UFC, esta vez en los pesos gallos. Chito perdió el primer round, pero en el segundo asalto ya estaba cambiando el ritmo de la pelea. Sin embargo, la experiencia de Aldo fue el factor desequilibrante y el brasileño utilizó su grappling para controlar al ecuatoriano en el tercer y último asalto. Luego vendría la victoria sobre Davey Grant, una revancha que fue pelea de la noche, y tras esta, una seguidilla de impresionantes actuaciones en donde primero destruyó a una leyenda como Frankie Edgar con esa patada frontal que dio la vuelta al mundo, y luego la impresionante victoria sobre Rob Font, a quien le transformó el rostro, y después volvería a destruir a otro futuro Salón de la Fama, noqueando a Dominick Cruz en el cuarto round con una patada alta que inmediatamente le rompió la nariz y posiblemente lo dejó muy cerca del retiro. Sin embargo, algo muy particular en todas estas peleas es que Chito siempre absorbió muy bien los golpes de su rival, incluso los más directos y también los que fueron directo al mentón. Incluso en sus derrotas, siempre fue el peleador que menos daño recibió. De hecho, su primera dura batalla en el UFC no fue su debut contra Marcos Beltrán, sino la derrota contra Davey Grant, en donde perdió los 3 asaltos, uno de los cuales fue puntuado como un 18, pero a pesar de haber recibido los mejores golpes del inglés, el rostro de Chito reflejaba menos daño de lo que recibió su rival. Lo mismo ocurrió en su combate contra Brad Pickett. Conectó menos volumen, había perdido los 2 primeros asaltos, pero su rostro seguía intacto e incluso antes del knockout, a Pickett ya se le veía el daño en la cara. Contra John Lineker en Brasil también perdió por decisión y en la derrota su rostro reflejaba menos daño que el de su rival, algo que ya era sorprendente puesto que Lineker es conocido por su fuerte pegada. Pero quien tenía más poder en la división era quizás Douglas Silva de Andrade, con 20 victorias por knockouts en MMA. Era una máquina peleando en su país natal, pero lo máximo que consiguió fue un corte en la ceja derecha de Chito, y aunque el ecuatoriano perdió por decisión, su rostro tampoco reflejaba el daño que debía reflejar tras una dura pelea. De igual forma, en su combate con Song Yadong, que tuvo como resultado una decisión que todavía se considera controversial, fue una pelea realmente pareja, cualquiera pudo haber ganado, pero Chito nuevamente destacó por su enorme absorción de daño, tras recibir golpes muy precisos que incluso fueron directo al mentón. Aún así, el único daño que recibió fue un pequeño corte en el tabique, aunque también hay que destacar que su rival Song Yadong tampoco recibió daños importantes. Estos combates, aunque Chito los perdió, solo absorbió un promedio de 100 golpes por pelea. Sin embargo, algo que desbordaría las métricas sería el número de golpes significativos que recibió en su pelea contra Rob Font. Su rival conectó un total de 271 golpes significativos frente a los 159 de Chito, aunque estos datos pierden relevancia si consideramos que el ecuatoriano consiguió 3 knockdowns y conectó los golpes que causaron mayor impacto. Sin embargo, al final de la pelea pudimos ver que si bien tenía algunos signos de haber recibido varios golpes, no reflejaban en absoluto los 271 golpes que indicaban las estadísticas. Dominick Cruz también estuvo conectando más golpes que Chito a lo largo de los 4 asaltos. Sin embargo, el ecuatoriano nuevamente estuvo intacto al final de la pelea y por el contrario, Cruz recibió ese brutal high kick que no solo lo noqueó, sino que además programó una cirugía inmediata para remodelarse la nariz. Chito da la impresión de ser inmune al daño, ya que nunca lo hemos visto caer a causa de ningún golpe y por consiguiente nunca ha sido noqueado ni tampoco ha sido sometido. Podemos decir que gran parte de esta resistencia podría deberse a su excelente estado físico, ya que suele contar en entrevistas que trata de alimentarse de la forma más sana posible y además creció en la naturaleza, que trae muy buenos resultados en la etapa adulta. Pero lo cierto es que la mayor parte de esta habilidad para absorber el daño proviene de sus bloqueos y de sus rápidos reflejos, siendo capaz incluso de esquivar los golpes más rápidos de su rival y si no lo consigue, trata de moverse en la trayectoria del golpe para de esta forma amortiguar el daño. Esta es una cualidad que la vemos solo en aquellos peleadores que son considerados de élite y son conocidos por su gran defensa. Sin embargo, las métricas de UFC siempre dan cuenta que
que Chito es quien más golpes recibe en sus peleas a pesar de no reflejar el daño en su rostro. Esta situación solo podría deberse a que el computador